Buenos días a todos, buenos días amigos y amigas, buenos días a los invitados a este acto. Más allá de las formas, yo no estoy acostumbrado en mi cultura sindical, política y cívica, donde vivo, no hacemos una toma de posesión de esta manera. Pero estoy aprendiendo, es una cosa más que hoy sé, que respeto profundamente, pero más allá de las formas, de la importancia de este acontecimiento y del compromiso personal y colectivo, la responsabilidad para los nuevos miembros de la dirección, para el nuevo equipo de la UTIER, a los que felicito de antemano, no voy hoy a aprovechar la ocasión para hablar mucho de la asociación. Creo que tengo otros 2 días esta semana donde podré presentar lo que es la asociación, incluso qué podemos hacer aquí en Puerto Rico, qué podemos hacer en América. Como voy a hablar un poco con el corazón y un poco con la cabeza, lo que me dio ayer el tiempo a tomar unas notas en 9 horas y media de avión, desde Madrid a Miami, y lo hago bajo mi exclusiva responsabilidad. Tengo una alegría tremenda, además, porque UTIER se incorporara al Consejo de Administración de la Asociación Derecho a la Energía. Fíjense que empezamos en el año 2000, al principio eran 10 miembros del Consejo de Administración, hoy ya somos 30, después de 10 años, y entró en el Consejo de Administración nuestro compañero Jaramillo, junto a organizaciones de la India, de Rusia, no solo de la Rusia entendido por el Estado, sino a la CEI, que es la Confederación de los Estados Independientes, que agrupa a las repúblicas de la extinta Unión Soviética y algo más, a Portugal, a Vietnam, Laos, asimismo también a la Organización Internacional de Minas y Energía y a la Unión Internacional de Sindicatos. Es una alegría tremenda porque es el reconocimiento al trabajo bien hecho de la UTIER y al reconocimiento a lo que aquí estáis haciendo también como organización sindical, como organización de defensa de los intereses de los trabajadores. Yo diría que para empezar, en mi posición, incluso aunque soy representante de la UTIER, soy un marco sindical, yo siempre aclaro, y si no entiendo en las relaciones laborales el problema de clase, y no entiendo aquí en Puerto Rico el programa nacional, no entiendo nada, y además me dedicaría a otra cosa. Hace años que conozco a la UTIER, y me recordaba yo en el avión que conocí ya a 3 secretarios generales, conocí a Valentín, conocí a Ricardo Santos hace años, conocí a Jaramillo ahora, y de los 3 guardo imborrables notas de agradecimiento. También conocí en el primer viaje que hice a Puerto Rico y me acordaba al licenciado Pedraza, al licenciado Ortiz, a la licenciada Miranda. Con todos aprendí también mucho y me valió también para mi tarea actual, pero sobre todo comprendí el valor del humanismo, el valor de la moral como ética, y viví momentos imborrables con los dos, y además conocí y me enseñaron a amar a Puerto Rico y a comprender la realidad de Puerto Rico. Y a desear con todas mis fuerzas que Puerto Rico sea dueño de sus destinos. Fíjense
que comprendí y estudié a Puerto Rico. Lo hago también con otros países, pero con Puerto Rico con una fuerza y una dedicación especial, porque me recuerda mucho a lo que pasa allá del Océano Atlántico. Me recordaba también, me río un poco, cuando nos enseñaban a los chicos historia, el descubrimiento de América, y yo dije, yo no creo que descubriéramos nada, me parece que nos descubrieron los españoles cuando vinieron aquí. Nos descubrieron a lo que veníamos y desde luego nos tuvimos que ir con el rabo entre las piernas. Y además nos fuimos con el rabo entre las piernas porque, lógicamente, aunque dejamos alguna pegada en el campo cultural, por lo digo difícil de carácter colonial, y me recuerda en muchas partes de España, también en otras partes del mundo, que es cuando España tuvo un imperio tan potente. Pero aprendí con estos compañeros, me interesó el grito de Lares, Albizu, de Francis, Orteller, y me imaginaba en el avión la posibilidad de verlos a ellos un día todos juntos, también con los padres también de nuestra patria, como Castelao, como Bóveda, como Redoidas, como Bautista, y pensaba que en un sitio de Santiago, Santiago de Compostela, o un sitio del viejo San Juan, como todas estas personas, junto a Ojeda Ríos, podían hablar, y como nosotros podíamos presenciar una gente que le dedicó toda su vida a una causa, incluso dejando su vida. Aprendí también de la música de Puerto Rico. Y fíjese que no les voy a hablar un poco de energía, pero fíjese a dónde me estoy dedicando hoy. Comprendí mejor a Puerto Rico escuchando a Julio Cano, a Olguita, a la familia Miranda, cuando canta Carlos, entusiasmados en Puerto Rico, al Combo de Puerto Rico. Y haría un llamamiento especial a los obreros, a la universidad y a la juventud de Puerto Rico, que todos estos valores que hay en Puerto Rico, que hay en la tierra, que los enfaticen, porque solo así enfatizándonos, enseñándonos a los que vienen detrás, podemos de alguna manera cumplir un poco con el esfuerzo de toda esta gente para que precisamente sea dueño Puerto Rico algún día de sus destinos. Lo digo con total claridad, ya por eso digo que la profesión bajo mi personalidad y bajo mi responsabilidad. Pero si algo tengo que decirles hoy de mi energía, incluso escuchando al presidente de la autoridad, que el problema actual de la energía, por lo menos para los que pensamos en este tema y estudiamos también el tema de la energía, que creo que el problema actual es cómo se va a hacer la transición entre los sistemas energéticos de base fósil a las energías renovables. Y parece que no es un tema nada fácil, porque cuando se habla de todos estos asuntos, se vaya a cualquier parte, que se vaya del mundo, y yo estos días me río también, efectivamente, lo que pasa en Libia con Gaddafi, o lo que pasó la semana pasada, o hace pocos días, en Egipto, con Mubarak. Pero, ¿de qué hablamos hoy? ¿Por qué no rasgamos las vestiduras si los propios que no saben dónde meterse fueron los que nos estuvieron apoyando? Y cuidado cuando hablamos de democracia, aquí, en el mundo occidental, para estos países, porque tenemos, igual que nos pone miedo, porque un país tenga un conflicto de esta envergadura, que es el noveno productor del mundo de petróleo, cuidado cuando hablamos de democracia, porque también nos vamos a poner a temblar con lo que puede pasar ahí, porque no es la democracia como la entendemos aquí, porque ellos tienen un país y son dueños de su destino, tienen una cultura. Inmediatamente ya empezamos a poner pegas como el Islam y cuidadito, que a ver si los que vienen no van a ser peor que los anteriores. ¿Pero qué queremos? ¿Ser gendarmes del mundo o queremos la libertad, la justicia, la solidaridad? No sé lo que queremos. Claro, yo cuando digo que aquí el combustible, en gasolina supongo,
vale 80 centavos de dólar. Yo cuando salí el otro día pagué ya a 1,27 el gasoil. Por cierto, que es más eficiente que la gasolina. Es que lo diga yo. Los que saben de energía saben que soy más eficiente. Pero les quisiera recordar que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es el primer principio de la ley de la termodinámica. Y además, cuando hablamos de sistemas o cuando hablamos de fuentes de energía, yo les diría que la energía no hay nada que normal. La energía precisamente está en la naturaleza y lo que hay son flujos de energía. Y lo que hay es depósitos de energía que por suerte para unos y por desgracia para otros están en determinadas partes del mundo. Claro, el problema es si unos queremos poseer de esos depósitos y marcar precios, cuando después decimos que el mercado es el que regula los precios y que lo único que pasa es que hay una ley de una oferta y una demanda y lógicamente el mercado se encarga de asignar recursos. Después vemos que no es verdad, por eso nos ponemos a temblar.